Bueno, la realidad es que en nuestro ambiente hay muchas doctrinas que entran, muchos pensamientos que entran y a veces porque son coherentes, porque tal vez personas con renombre lo creen, inmediatamente tendemos a abrazarlo. Y este conversatorio me gustaría dirigirlo, Amado, precisamente contextualizando con el calvinismo. Y dentro del calvinismo, la idea de que la fe es un don de Dios, porque si nosotros concluiríamos de que esta fe sobrenatural, que como algunos han dicho, de esta fe sobrenatural que Dios le da a los hombres, esto está interconectado con varios puntos de lo que conocemos como el tulip, por ejemplo, la depravación total, porque necesitamos ser regenerados para creer. Está conectado también con la elección incondicional, porque Dios solo escoge a un grupo selecto que les otorga la fe. Pero también está conectado a la expiación limitada, porque esos que van a creer es porque Él les dio la fe. Y también a la gracia irresistible, porque aquellos que recibirán la fe creerán obligatoriamente. O sea que es un tema muy importante, que lo toquemos, que lo conversemos, porque en mi opinión, yo creo que el calvinismo es un sistema de ideología, un sistema de creencia coherente, y quiero ser específico, coherente en su propio razonamiento. Ahora, lo que hay que ver es si es coherente cuando nosotros descendemos y miramos hacia la Biblia. Y precisamente por eso quería, desde hace tiempo, escuchar su opinión, pastor, en argumentos bíblicos. Y precisamente, ¿es la fe un don de Dios? ¿Es un don de Dios? Queremos escuchar entonces argumentos bíblicos para ver qué dice la Biblia, si realmente es un don de Dios, no es un don de Dios, porque si podemos entonces llegar a una conclusión, esto podría estar poniendo en juego lo que se cree acerca del calvinismo, y te he presentado 4 puntos de ellos, que tal vez en la perseverancia de los santos tenga la conexión, pero no la consigo. Pero sí, Amado, eso es más o menos lo que he querido conversar para ver algunos versículos Muy bien. que son utilizados para decir que la fe es un don de Dios, y precisamente como usted es el maestro y que nos va a guiar, quería hacerle algunas preguntitas, pero más o menos esa es la idea, Amado. Muy bien, gracias mi hermano, Dios te bendiga. Ahí acabo de enviarte el enlace también al WhatsApp, ¿sí? Y bueno, mientras tanto de repente también nos puedes compartir un poquito sobre ti, depende de tu ministerio o algún canal ahí para ir de repente calentando y también dando la bienvenida a los hermanos que se están sumando en esta hora. Claro que sí, Amado. Mi nombre es Emmanuel Pérez, como usted ha dicho. Soy parte del cuerpo de liderazgo de la Iglesia Bíblica Cristiana. Está ubicada en Los Girasoles de Santiago de los Caballeros, de República Dominicana. Y tengo un canal de YouTube que se llama Canal Bíblico Cristiano. Precisamente por eso, porque nosotros somos un conjunto de iglesias aquí en República Dominicana, Iglesia Bíblica Cristiana. Entonces, como quiero hacer un ministerio para las redes sociales, le llamé Canal Bíblico Cristiano, porque trato de conectar lo que nosotros como iglesias creemos, y sobre todo lo que la Biblia enseña, que es lo más importante, es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Mi propósito es traer luz con relación a las verdades bíblicas que hoy día están siendo empañadas por filosofías huecas e ideologías que andan haciendo daño. Entonces, con ayuda de personas capacitadas, invitándolo a mi canal, pretendo lograrlo, y por eso pensé en usted para poder traer claridad con relación a temas puntuales, específicamente el tema de hoy. Muy bien, gracias mi hermano. Justamente hace unos días nada más terminamos también de hablar con nuestro pastor, hermano Carlos Andrés Muros, ¿no? Sobre este tema, donde que tocamos también algunos puntos interesantes. Fue algo general, nada más comunicarles de que estamos preparando ya la segunda transmisión con el pastor Carlos. Y bueno, ahí vamos a de repente ahondar algunos detalles más sobre este tema que en la primera edición lo tratamos de una manera muy básica, muy sencilla, para explicar sobre todo a mi audiencia o a nuestras audiencias qué es, porque muchos ignoran este tema, ¿no? No todos lo saben, ¿no? Yo no digo calvinismo y automáticamente todos saben de qué trata. Hay muchos que lo ignoran y no saben. Algunos incluso, como dije, están siguiendo algunos de estos puntos
y ni siquiera saben su fuente, no saben de dónde proviene o quién lo formula, etcétera, ¿no? Entonces, sería bueno si alguien no vio hace solamente algunos días, está la transmisión ahí grabada en nuestro canal, tanto Argumentos Bíblicos, pero también en la fanpage de Facebook, Pastor Jonatán. Muy bien. Bueno, vamos a este tema. Hemos enlistado 4 puntos. Mi respuesta a la pregunta que se me hace es que la fe no es un don solo para los elegidos, ¿no? Vamos a entender en primer lugar el asunto bastante técnico. O sea, la palabra don, por ejemplo, ¿qué significa la palabra don? Significa dádiva, regalo, obsequio, gracia, es decir, algo que hemos recibido. Entonces, si vamos a tratar a la fe como un don, no podríamos encasillar ese don o ese regalo de Dios solo para algunos y no para todos, ¿no? Entonces, si acaso deberíamos entender la fe como un don, tendría que ser un don universal. Y esto no es descabellado. Hay muchas cosas que Dios da a los hombres sin necesidad de que eso esté conectado con la salvación. Jesucristo habló, por ejemplo, de la gracia general de Dios cuando hace llover sobre malos y buenos, cuando hace salirse el sol sobre justos e injustos. Entonces, Pablo también en Hechos 17 habló a los hombres diciendo que Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y aún las lluvias y las cosechas y el alimento. Entonces, hay muchas cosas que Dios da en sentido general a la humanidad, ¿no es así? Pero vamos a tratar el tema dentro de lo que algunos tratan de enseñar. Usted lo dijo, el calvinismo. El calvinismo entiende que la fe es un don que Dios otorga a los elegidos, y también ahí vamos a de repente tratar un poco, no es el tema, pero un poco está relacionado con la regeneración anticipada a la fe. Es decir, la fe solamente lo van a tener aquellos que han sido previamente regenerados. Esto desde ya estaría derribando todo el argumento, puesto que la Biblia es clara y podemos sacar muchos pasajes para ver cómo primero es el creer y después la regeneración. Pero el calvinista o el calvinismo enseña que no, primero es la regeneración y después es el creer, o sea, después es la fe. Entonces, la fe sería un regalo, un don para ese elegido que a través de la gracia irresistible Dios ha regenerado, a veces sin que él... no a veces, sino en todas las veces, este individuo que ha sido elegido y regenerado no ha hecho absolutamente nada. Y es más, ni siquiera está consciente de lo que está sucediendo. Simplemente Dios lo tomó en el momento que Él quiso, ¿no? De una manera soberana, y lo regeneró. Entonces, ahora que Él está regenerado, recién tiene esa capacidad de ejercer fe. Entonces, para ellos primero es la regeneración, es decir, prácticamente alguien salvo, porque la regeneración es nuevo nacimiento, es una salvación ya de hecho. Entonces, para el calvinista, el hombre que es elegido es salvo sin que haga absolutamente nada, y eso incluye la misma fe. O sea, no ha creído, no ha ejercido fe, no se ha arrepentido, simplemente ha sido regenerado por Dios. Y ahora que ha sido regenerado, recién recibe la capacidad de la fe, el don de la fe. En ese sistema, o en ese sentido, en ese juego bastante lógico, como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay una estructura bastante bien ordenada, bastante bien estructurada, dentro de lo que compete su propio propósito, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ver si una doctrina es plausible, ¿no? Digamos, amoldable a la Biblia. Eso es lo que nos toca a nosotros. Vamos a pasar, por así decirlo, por el filtro bíblico y determinar si este punto es o no es bíblico, ¿no? Porque hay otros sistemas también, aparte del calvinismo, que están muy bien estructurados de una manera lógica, ¿no? Se establecen varios silogismos para llegar a una conclusión. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, por eso que la mayoría reconoce al calvinismo como un buen sistema, orden, ¿no? Como que altura, estudio, algo por el estilo. Pero no necesariamente cuando existe bastante tecnicismo, orden, lógica, quiere decir que sea bíblico.
Correcto. Eso sería ya una falacia. Hay muchos sistemas, aparte del calvinismo, incluso que no son, digamos así, pertenecientes al campo de la fe, que están muy bien estructurados y eso no quiere decir que sean parte de la verdad, ¿no? El sistema católico tiene un sistema bastante bien ordenado, sustenta muy bien, argumenta muy bien sus posturas y no por eso vamos a decir que, digamos, es un sistema aprobado por Dios, ¿no? Entonces, ahora, para responder esta pregunta entonces, así como el calvinista lo entiende, que la fe es un don exclusivamente para los que han sido elegidos, para los que han sido regenerados, en ese sentido nosotros decimos no, la fe no es un don para un grupo de elegidos. ¿Por qué? Voy a dar solamente 4 razones de las muchas que puedan haber, ¿no? En primer lugar, vamos a entender cuál es el texto clave, el texto que todo calvinista te va a sacar cuando trata de explicarte que la fe es un don para salvación solo a los elegidos. Te va a sacar Efesios capítulo 2, verso 8, ¿no? Ese es el verso cumbre, el verso clave. Y además diría, yo creo que es el único verso que podrían usar de una manera lógica. Yo sé que usan otros versos, pero otros versos, como lo veremos después, no tienen, digamos, la suficiente fuerza, ¿no? Entonces, el único verso que podrían ellos usar de una manera más o menos lógica sería Efesios 2:8. Y entonces voy a responder que no, ahí la fe no es un don para salvación. ¿Por qué? Número uno, porque la gramática no va a permitirnos llegar a esa conclusión. La gramática tanto en el griego como la gramática en el español no favorecen esa conclusión. Número 2, el contexto de Efesios, el contexto de la carta en general, tampoco lo va a permitir. Número 3, porque no hay una confirmación textual en otros pasajes de la Biblia. Por más que se trate de maquillar ciertos pasajes, ciertas frases o ciertas palabras, en realidad no hay confirmación textual como para que uno diga, está claro en la Biblia que la fe es un don. No está claro. Si estuviera tan claro en las Escrituras no estaríamos aquí hablando de este tema, ¿no? Claro. Y número 4, el pensamiento paulino, ¿no? Referente a la fe y las obras o la relación que hay entre la fe y las obras. El pensamiento de Pablo que nos lleva a sus otras cartas, a ver su predicación, a ver cómo él sustentaba el aspecto soteriológico. Vamos a darnos cuenta de que tampoco el pensamiento del apóstol Pablo no permitiría llegar a una conclusión como que la fe es solamente un don para aquellos que han sido regenerados por elección. No lo creemos así. Bueno, eso es prácticamente lo que vamos a resumir en esta oportunidad. También responder algunas consultas, preguntas, si el público por ahí tiene alguna duda, algún comentario, quiere enriquecer esto, también estamos abiertos. Muy bien, mi hermano. ¿Algo más para introducir? Claro que sí. Bueno, ya usted se me adelantó ahí con la pregunta del don. Le quería hacer esa pregunta. Si vamos a hablar sobre la fe como don de Dios, primero que quería definir eso de a qué entendemos o qué entiende el calvinismo con relación al don. Entonces, quisiera hacerle la otra pregunta. Entonces, para ir desarrollando un poco, claro, sí. ¿Qué es lo que entendemos por fe? Para poder ver si la fe, como ellos dicen, es un don de Dios. ¿Qué nos estamos refiriendo con fe? ¿Qué es fe? Muy bien. La fe, cuando hablamos del aspecto salvífico, sería la respuesta del hombre a Dios. Pero ¿esto por qué? Porque en el diseño divino, vamos a llamarlo así, en el diseño divino de la salvación, Dios soberanamente le ha placido que el hombre ejerza fe, que el hombre crea, que el hombre se arrepienta, ¿no? Alguno cuando me escuchó decir esto me dice, ¡oye, qué bonito es eso, pero no es bíblico! Y yo le digo, ¿pero cómo que no es bíblico? O sea, ¿qué estamos viendo en toda la Escritura? Diciendo Dios al hombre que se arrepienta, que crea. En Deuteronomio dice Dios, mira que he puesto delante de ti la vida o la muerte, escoge, ¿no? Escoge. O sea, eso no lo está poniendo el hombre, eso lo está poniendo Dios. Dios está diciendo al hombre, tú tienes que decidir, tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Escoge o la vida o la muerte, y ya está. Y eso, ahora algunos me van a decir de repente, no, pero eso es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, tiene que ver con la ley. Sí, pero lo curioso es que eso Pablo lo cita en Romanos capítulo 10. Y lo cita cuando habla en un contexto soteriológico, cuando habla de la salvación, ¿no? De aquel que cree. Él cita esa parte de Deuteronomio, cuando Dios había dicho a Israel, ¿no? Escoge, ahora pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿no? Y este mandamiento no está lejos de ti, está cerca, en tu boca, en tu corazón. Y eso Pablo es lo que toma para explicar cómo funciona la salvación en el libro de Romanos. Así que no es algo que yo estoy haciendo, es algo que el apóstol Pablo mismo había hecho.
Bueno, entonces la fe es respuesta del hombre. ¿Hacia qué? En este caso, no digamos a una mera iniciativa, no lo queremos poner así, no estamos hablando de una mera iniciativa de Dios, tampoco estamos hablando de una mera invitación de Dios. Algunos entienden la salvación o el Evangelio simplemente como una invitación que Dios hace al pecador. Más bien debemos entenderlo como una demanda que hace Dios al pecador, ¿no? Como en Hechos 17:30, Dios, o Pablo dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, justamente alguien me preguntó: ¿es la fe entonces intrínseca al hombre? ¿Es la fe intrínseca al hombre? Podríamos decir sí y no al mismo tiempo. Sí, ¿por qué? Porque es una responsabilidad del hombre. Dios ha diseñado así su plan. El hombre tiene que poner fe en Jesucristo, pero no en el sentido de que el hombre es diseño de Dios. O sea, todo lo que tiene el hombre, los atributos del hombre, dice, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios le proveyó de inteligencia, Dios le proveyó de emociones, Dios le proveyó también de voluntad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que los atributos que posee el hombre, todo lo que posee el hombre, le ha dado Dios. En ese sentido, no es que el hombre se hizo a sí mismo, como dice Salmo 100, ¿no? No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo. Y cuando Dios nos ha hecho con un diseño, nos ha dado atributos, ¿no? Nos ha dado caracteres muy particulares que nosotros ahora ejercemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice: oye, ¿por qué agradeces a Dios por ese médico? ¿No? Si el que te operó fue ese médico, el que te sanó fue ese médico, ¿por qué tú le das gracias a Dios? Y la otra persona responde: sí, pero ¿quién dio la sabiduría a ese médico? ¿Quién le dio la capacidad? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿No? Entonces, cuando el ser humano, digamos así, ejerce fe, está ejerciéndola de sí mismo, pero todo lo que compete al ser humano se lo ha dado Dios. Se lo ha dado Dios. Bueno, justamente antes de que Pablo le diga a los atenienses que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, versos antes, en el mismo contexto, le había dicho que Dios de una sola sangre o de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿no? Sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. O sea, ahí Pablo nos está diciendo que el Dios creador, nuestro formador, nos ha diseñado de tal manera que hay hambre de buscarle, ¿no? Dios nos ha dado eso para que podamos buscar, y claramente Pablo dijo: no está lejos de cada uno de nosotros, está ahí cerca. Si acaso de alguna manera podemos palparle, está cerca del hombre. Entonces Dios ha dotado a todo hombre con esa capacidad de creer. Por eso es que Dios le hace responsable al hombre al no creer. O sea, ahí ya también hay que tomar en cuenta algo. Cuando hablamos de la condenación, sin esperar saltarme por ahí alguna pregunta, pero cuando hablamos de condenación, no estamos diciendo que el hombre se está condenando por cualquier cosa que hace. El hombre no llega a condenarse por cualquier pecado. El hombre se condena, o mejor dicho, es condenado, es echado en el infierno finalmente. ¿Por qué? Porque ha rechazado, o sea, no ha creído. Jesucristo mismo lo dijo, esta es la condenación. El que rehúsa creer, o sea, no dice el que no puede creer, dice el que rehúsa creer. O sea, ¿qué quiere decir que alguien pueda rehusar creer? Es que tiene la capacidad, pero se rehúsa a hacerlo. Y la Biblia va a ser muy, muy constante en eso de que no es que no puede, sino que no quiere. Entonces está ejerciendo una voluntad en contra de su creador. Entonces Dios manda a los hombres que se arrepientan y el hombre dice: no, no quiero. Y el hombre se condena no porque ha pecado mucho, porque ha pecado poco. El hombre se condena porque ha rechazado la gracia de Dios. Justamente Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, ¿no? Y dice ahí: porque no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Y está hablando de aquellos que se quedan y son condenados. Y dice, ellos se quedan y se van a condenar porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, estamos diciendo de que Dios está condenando al hombre por no creer. Ahora, si el hombre no tuviera esa capacidad de creer, si Dios no le hubiese provisto a todos los hombres de esa capacidad de creer, entonces, ¿por qué le condena por no creer? Eso no sería una justicia, pues, como Pablo dice al terminar el verso 31 en Hechos 17, ¿no? Porque ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No solo dice juzgará, dice juzgará con justicia.
¿no? Claro. Y con justicia. Entonces, ¿por qué? Porque, y otra vez, si Dios no le hubiese dado esa capacidad a todos de creer y luego los está condenando por no creer, entonces, ¿qué tipo de justicia sería eso? ¿No? Bueno, entonces la fe, en resumen, es la respuesta del hombre a el mandato específico de Dios a arrepentirse y a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y esa fe también le es dada por Dios, o sea, así como todos los atributos que tiene el ser humano. Pero el detalle de todo esto no está en si el hombre tiene o no tiene fe. Ya hablaremos de repente de esos puntos, pero hay algo que dicen los calvinistas, ¿no? Bueno, si todos tuvieran fe, entonces todos serían salvos. Es lo que dicen ellos. Si todos tuvieran fe, todos serían salvos. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que tú vas a ser salvo si tienes o no tienes fe. La Biblia dice que tú vas a ser salvo si depositas esa fe en Cristo. Entonces, el asunto de la salvación no descansa en que si tengo fe, no tengo fe, tengo mucha, tengo poca, sino en quién o en qué deposito mi fe. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, los seres humanos, hermanos, tienen fe, ¿no? Tú ves a un católico lleno de fe. Es más, yo digo, a veces los católicos tienen más fe que nosotros, porque ellos son capaces de orarle a un muerto, ¿no? Son capaces de pedirle milagros a un muerto, y digo, qué tremenda fe. Y creo que de parodia también decimos que hasta los ateos tienen más fe que nosotros. Los ateos creen en el azar, por ejemplo, ¿no? Y pretender que todo se ha creado por una simplemente explosión, un conjunto de explosiones y al azar. Eso es fe, y eso es más fe que la nuestra, es una fe superior a la nuestra, ¿no? Entonces, nuevamente, no es el tamaño de la fe. Hay personas que oran a la piedra, al metal, ¿no? Y creen que de alguna manera eso les va a favorecer o a hacer un milagro. Yo digo, eso es fe. O sea, de alguna manera vemos la fe en todas las personas, pero el detalle está que la salvación no es porque tiene fe, la salvación es porque mejor dicho, la condenación no ha puesto su fe en Cristo. La salvación simplemente es cuando mi fe, mi entera confianza, la voy a colocar en Jesucristo. Para eso, obviamente, voy a tener que renunciar a poner mi fe en todo lo demás y en todos los demás. Por eso es una renuncia. Cristo dijo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Una renuncia total, hasta una confianza en uno mismo, porque también hay la fe en uno mismo. Lo que Pablo enseñaba mucho acerca de establecer una propia justicia, es decir, una confianza en uno mismo. Entonces, la fe está en todos, solamente que no todos la depositan en Cristo, o no todos quieren, no todos aceptan el mensaje del Evangelio. Claro, y eso distingue, es un buen punto que usted acaba de tocar, con relación a lo que se conoce como la fe salvífica. Yo he tratado de analizar esto. ¿Qué es eso de la fe salvífica? Porque ellos hacen una distinción de la fe salvífica para decir, no, la que Dios otorga es la fe salvífica. Las otras fe son confianza intelectual. Pero usted acaba de dar en el meollo, porque la distinción de la fe salvífica es el objeto, no la fe en sí. No, a nosotros no nos salva la fe, como usted muy bien ha explicado. Lo que nos salva es Jesucristo. Por eso, el objeto de la fe que conduce a la vida eterna es Jesús. Entonces, si hablamos de una fe salvífica, nos estamos refiriendo a depositar la fe en Jesús. Esa es la fe salvífica. Ellos podrán alegar de que no, claro, el incrédulo no viene precisamente porque no ha sido regenerado, y es por eso su incredulidad. Pero realmente todos nosotros estamos en la misma posición, todos somos incrédulos. Pero si yo quisiera ver de una forma como que Dios me atrajo a Él, claro, cuando me presentaron las Escrituras, cuando abrieron las Escrituras, yo la escuché, y cuando entendí el Evangelio, pues entonces creí. Entonces, si tú quieres decir que Dios está obrando en mi corazón antes, pues eso lo aceptamos, eso yo lo acepto, de que Dios siempre ha estado trabaja con el incrédulo, incluso convence. Pero yo estoy convencido por Juan 3, que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que está diciendo el evangelista aquí, Juan? Si amaron más las tinieblas fue porque ellos conocieron la luz, la distinguieron, la definieron, entendieron qué es la luz, pero en cambio no amaron la luz, no depositaron confianza, no quisieron la luz y amaron las tinieblas. O sea que ellos sí pudieron entender que era la luz. Si la analogía la podemos traer a una habitación oscura y tú me la enciendes, yo veo, wow, ahora puedo ver, pero yo decido de mi propia voluntad, no,
yo no quiero esa luz, yo quiero mis tinieblas. Y eso es justamente lo que dice el texto, que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas, precisamente porque el hombre con su propia voluntad rechazó, aún como los fariseos, aún viendo la verdad, aún viéndola y entendiéndola, decidieron, escogieron rechazarla. Y yo creo que esa es justamente la condenación, que el hombre entienda el evangelio, pero que aún decida, yo no lo quiero, y lo rechaza. O sea, yo entiendo que eso es un buen punto, el que usted ha traído, porque también la idea de la soberanía y la voluntad, usted lo mencionó al principio, considero que hay una incongruencia cuando me pongo los lentes calvinistas y trato de entender la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. O sea, no hay tiene que haber una de las dos, basado como ellos le explican. Como usted le explicó al principio, es como yo entiendo la soberanía de Dios. Dios, en su soberanía, escogió que el hombre crea. Resuelto. Claro, pero lo que pasa es que ellos tratan de siempre llevar las cosas a un grado de complejidad que si no estás de acuerdo conmigo, entonces tú no entiendes, tú no tienes la capacidad de entender. Ojo que he recibido comentarios muchos de calvinistas diciendo, no, es que tú no eres salvo. Lo que pasa es que como no has sido elegido, entonces no has sido regenerado, entonces no puedes entender estas cosas, ¿no? O sea, a ese punto se llega. No estoy diciendo que todos lo hacen, pero gran cantidad de comentarios que me han llegado diciendo, tú no has sido regenerado porque no eres un elegido, entonces nunca vas a entender estas cosas, ¿no? Qué interesante, porque Jesús, cuando habló del evangelio, lo habló de manera tan sencilla que dijo que hasta un niño lo podría entender. Pero ellos dicen, no, es tan complejo que muy pocos lo podríamos entender. Pero el evangelio es tan sencillo. El apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 5, verso 10 al verso 12, él hablando de Cristo y la salvación, dice, aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, así de sencillo es el evangelio. No hay por qué traer un conjunto de complejidades y logismos, detalles, como para decir, al final yo entiendo más que tú. No tiene sentido alguno eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir avanzando en el tema. Voy a estar atento por ahí a algunos comentarios también. En lo que usted va buscando los comentarios, permítame observar nueva vez Efesios 2:8. Yo sé que usted hizo el comentario, pero vamos a ir repasando lo que hemos ido conversando. Entonces, hemos visto que la fe, si queremos verla como un don de Dios, es posible que podamos verla como un don de Dios, pero para toda la humanidad, no para un grupo selecto. De hecho, como usted muy bien ha dicho, pastor, Efesios 2:8-9 no dice que la fe es dada para un grupo selecto. Ahora, si dijera eso, Efesios 2:8 y 9, nosotros tendríamos que concluir que la fe de manera sobrenatural para vida eterna es un don de Dios. Entonces tendríamos que concluirlo, porque si lo está diciendo, lo está diciendo. Pero ni siquiera el texto fundamental para decirlo dice que es dado para un grupito selecto. Claro. Y sobre todo, como usted explicó, el contexto de Efesios es la salvación. En Efesios 1, 2 y 3 se está hablando específicamente Pablo a los Éfesos con relación a la salvación. No sé si se cayó aquí, amado. Está hablando específicamente a la salvación. Y el texto, cuando dice, y esto, no de vosotros, ese esto está en neutro. Y cuando vemos a fe, que es la contraposición, no por medio de la fe, está en femenino. O sea, no hay congruencia entre esto, que es neutro, y fe, que está en femenino. Entonces, lo que hay que hacer es, si no hay congruencia, para tratar de verlo en el texto, yo tengo que ir al contexto. Y por eso es que vamos al contexto y nos encontramos que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De qué está hablando? De la salvación. Fuimos salvos por fe. Y esto no es de nosotros. ¿El qué? La salvación. No por obra. No recibimos la salvación por obra, sino la recibimos por la gracia de Dios, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces el texto está hablando literalmente de la salvación. ¿Qué es el don de Dios en Efesios 2:8-9? Es la salvación. Algunos van a concluir que es la fe, la salvación y la gracia, pero lo que el texto está diciendo, está hablando es sobre la salvación, que lo recibimos por el hombre, por fe, y de parte de Dios por gracia. Es el asunto de la salvación. O sea, Pablo estaba tratando un asunto
ese asunto no les compete a ustedes, no es de ustedes, es de Dios. Bueno, justamente ahí desarrollando mi primer punto, mi primera razón por qué la fe no es un don solo para los elegidos, decía, porque la gramática no permite esa conclusión. Vamos a ir despacito para aquellos de repente que necesitan entender este punto. Primero en el español. Y si quieren, abran sus Biblias, amados hermanos, allí donde estén, Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. Este término, porque por gracia sois salvos, no es la primera vez que Pablo lo va a mencionar aquí. Si retrocedemos solamente unos versos, en el verso 5, él añade ahí en paréntesis, porque dice, por gracia sois salvos. O sea, él está queriendo enfatizar este detalle de que hemos sido salvos por gracia, y hay un contexto que después voy a hablar de eso. Pero volviendo al verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Claramente dice la fe, porque la fe es femenina, si me dejo entender, ¿no? Entonces, cuando dice la fe, a continuación dice, y esto. Si se referiría a la fe, tendría que decir y esta en femenino. Exacto. ¿Es así? Y esta, si dijera así, pues no habría ningún problema, ¿no? Pues está hablando de la fe. Y ahí solamente haciendo un paréntesis, como dijo mi hermano. Si aún el verso diría, porque no lo dice, pero si el verso diría que la fe es un don ahí para salvación, tampoco habría problemas. ¿Por qué? Porque no está diciendo que es un don solo para unos elegidos. No está diciendo que la fe es un don restringidamente solo a algunos regenerados. O sea, la fe como don la podemos aceptar tranquilamente. ¿Por qué? Porque Dios da a todos la fe. No hay ningún problema con eso. Entonces, aun si el verso estuviera diciendo que la fe es un don, no habría ningún problema. Eso no favorecería para nada el calvinismo. Pero el verso no está diciendo eso. El verso dice esto, o sea, este asunto, ¿no? No de vosotros. Y lo que va a decir después lo corrobora cuando él toma el no por obras para que nadie se gloríe. Porque de qué manera uno podría ejercer fe y al mismo tiempo hacerlo por obras. No se puede. Eso no va con la mentalidad de Pablo, como vamos a ver después. Pero, nuevamente, en la gramática española no se nota eso. Ahora, cuando vamos al griego es igual, es similar. Porque lo que vemos en el idioma griego, y ojo que para cuando tienes un sustantivo, cuando tú tienes un adjetivo, un pronombre o un artículo, se necesita que sean del mismo número, del mismo género. Y esto cualquier calvinista te lo va a responder, cualquier calvinista que sepa de exégesis, de griego, de gramática y todo esto, lo van a aceptar. Es más, estuve escuchando algunos videos de cómo explican los calvinistas estos, y cuando ellos llegaron a pisteo, que es la fe, y lo compararon aquí, ¿no? Con esto. Ellos lo compraron y dijeron, no, esto no se refiere a pisteo. Esto no se refiere. Entonces, el calvinista también acepta que gramaticalmente es imposible aceptar aquí que la fe sea el don. Ahora, pero ¿qué salida le dan ellos? ¿Qué salida le dan ellos? Ellos dicen, bueno, está bien, aquí esto no se refiere directamente a la fe. No podemos aceptar eso porque el griego, la gramática no lo permite, ¿sí? Entonces, en eso estamos de acuerdo. ¿Pero qué dicen ellos? Sí, pero la fe es parte de todo el conjunto. O sea, ahí Pablo está hablando de la salvación, en donde la salvación se recibe por fe. Así que forzosamente la fe también está incluido dentro de ese paquete de la salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, ya ellos van más allá de la gramática y tienen que reconocerlo. Están yendo más allá de la gramática. No, que aquí esto no se aplica a ninguno de los sustantivos, así que le aplicamos a todo. Así que si le aplicamos a todo, forzosamente está aplicándolo también a la fe. O sea, lo cual yo creo que es forzar demasiado hasta la misma gramática, ¿no? Forzar demasiado, porque aquí lo que Pablo está haciendo en paréntesis es decir que la fe es el medio por el cual recibimos esa salvación. Y lo que Pablo trata de decir, ¿por qué es el medio? Para contrastarlo con las obras. Ahora, para eso es necesario entender el contexto, pero no quiero adelantarme. Por ahora solamente quiero quedarme en este punto. La gramática no permite decir que la fe sea un don. Ni la gramática española, ni la gramática en el griego. O sea, ese es el primer punto, la primera razón por la que no aceptamos que la fe sea un don. Y estamos también viendo de que el calvinista necesita forzar demasiado el pasaje para de todas maneras concluir que la fe sea un don. Pero mira, es como decir que tú ves a un niño en la calle de repente que tiene hambre. Tú vas a un supermercado, compras
comida, pagas de ti mismo, ¿no? Luego vas hacia el niño y le dices, toma, te regalo. Y el niño que está ahí muerto de hambre, ¿qué hace? Extender sus manos. Simplemente eso, extender sus manos para recibir. Y uno dice, ¿hay mérito en eso? ¿Él colaboró al pago de la comida? ¿Él colaboró en alguna manera? No, simplemente lo recibió. Ese acto de recibirlo es la fe. Entonces, estaríamos diciendo que aquel que compra, que hace todo, también está dándole algún tipo de capacidad para que el niño de una manera zombie, no sé, acepte el regalo, ¿no? O sea, no, se saldría fuera de toda lógica. Lo que Pablo está diciendo es que al comprar esos alimentos y dárselo, el hombre que es como ese niño que está hambriento, no está haciendo nada, no puede pagar, no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada, pero sí que hace, lo recibe. Ese acto de recibir es la fe, y la fe no es obrar. Entonces, eso también hay que corregirlo. Y mira, cuando yo digo algo, por ejemplo, el calvinista dice esto, muchos me responden y dicen, tú no conoces el calvinista, estás haciendo un hombre de paja, no conoces, pero lo que yo digo es exactamente lo que ellos dicen, o sea, lo que leo en sus libros, lo que leo en sus artículos, lo que leo en sus blogs, lo que escucho en sus videos, o sea, no estoy inventando, estoy simplemente repitiendo lo que ellos dicen. Entonces, cuando ellos escuchan este tipo de respuesta, dicen, no, pero que si el hombre decidiera, si él pusiera fe, entonces está obrando para su salvación. Lo cual es totalmente absurdo, ya lo veremos después, sí. Justamente esa es la próxima pregunta que quiero hacerle. Al decir entonces que el hombre puede ejercer fe, me gustaría, no sé, más adelante poder ver algunos ejemplos de la Biblia de hombres que ejercieron fe. Yo conozco 2 o 3, pero me gustaría escuchar a usted. Entonces, vuelvo. Si decir que el hombre puede ejercer fe al escuchar el Evangelio, entonces eso le atribuye gloria a Dios y desacredita a la soberanía de Dios de cierto modo. O sea, yo me estoy atrayendo gloria a mí al decir que yo respondo en fe al Evangelio. No, en lo absoluto. Porque esa es la acusación mayor. Sí, eso es lo que dicen. O sea, si tú estás depositando fe de ti mismo, le quitas toda la gloria a Dios. Le restas soberanía, ¿no? Socavas su poder, y entonces es como que tú estás por encima de Dios. Si es que en alguna manera tú has tenido que decidir arrepentirte o ejercer fe. Y no vemos eso en la Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios se glorificaba, sí, en los que creían, pero también él mismo lo dice textualmente, se glorificaba aún en los que no creían, ¿no? Aún en su juicio, en el castigo que él ejercía para estas personas, él igualmente se glorificaba. Ahora, ¿por qué? Porque dentro, vamos a decirlo así, de la esfera espacio-temporal del hombre, donde el hombre habita y está restringido y está limitado y no puede hacer más que quedarse allí, porque en su soberanía Dios ha puesto esa limitación al ser humano. Dentro de esta esfera a donde pertenece el hombre, Dios le ha dado solamente 2 caminos, y de eso la Biblia está llena. Vas al libro de Proverbios y te va a decir que solamente hay 2 caminos de la sabiduría y el camino de la necedad. No hay más. Cuando Jesús estaba predicando, habló del camino ancho y el camino angosto. O sea, hay solamente 2 vías que Dios entrega a la humanidad, ¿no? El de la fe, que es para salvación, o de incredulidad, que es para condenación. Eso no lo determina el hombre, eso lo determinó Dios. Y Dios se lo entrega hacia el hombre. Acabo de mencionar Deuteronomio, cuando Dios le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge. ¿Qué vas a escoger, ¿no? Y bueno, entonces, esos 2 caminos, esas 2 vías, esas 2 únicas posibilidades, las pone Dios. Las pone Dios. No hay otra forma de ver una tercera opción, un tercer camino, no lo hay. O sea, el hombre no puede salirse dentro de esos 2 parámetros que Dios ha colocado. Entonces, cuando el hombre ejerce fe en Dios para salvarse, está dentro de esa soberanía divina. Cuando el hombre rechaza la fe para ser condenado, sigue estando dentro de esa soberanía divina. No hemos visto que el hombre ha socavado ni se ha levantado por encima de la soberanía divina. Si existiera una doctrina que diga, mira, Dios ha dado esto, o la fe o la incredulidad, pero el hombre tiene esta tercera opción y a través de esa tercera opción se va al cielo, ahí sí estaríamos hablando de que el hombre se está levantando por encima de la soberanía divina, pero no hay eso. No hay tal cosa. El hombre no puede ejercer una tercera opción. O ejerce fe
para salvación, o ese incrédulo rechaza para condenación. O sea lo uno o lo otro, siempre está debajo de la soberanía divina. Entonces es absurdo que digan que si ejerces fe vas a estar por encima de Dios. Al contrario, estás dentro del diseño y el decreto de Dios, así que su soberanía no se ha alterado para nada. Creo, pastor, que una vez investigando sobre este tema, me encontré con algo muy interesante, y puedo decir que esa es una opinión mía y puedo recibir corrección. Pues yo deduzco, cuando leo las Escrituras, que el hombre puede ejercer fe basado en la imago Dei. Ahora me explico. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Y cuando pecó, esa imagen se destrozó. El hijo de Adán ahora vino a ser a imagen de Adán. Y tú te vas a encontrar más adelante en Deuteronomio que cuando pone un castigo al hombre que no puede matar al otro porque a imagen de Dios fue creado. Así que el hombre incrédulo, aunque tiene la imagen destrozada, sigue teniendo la imagen de Dios en él. Por tanto, como tiene la imago Dei, aunque sea destrozada, aunque él está contaminado con el pecado, él está totalmente separado de Dios, él tiene la imago Dei en sí, y basado en la imago Dei, él puede responder en fe cuando escuche el evangelio. O sea, por eso digo que es mi opinión. Cuando yo encuentro a Caín y Abel, uno hace una ofrenda que agrada a Dios y otro no. Hay quienes van a querer deducir que esta ofrenda fue porque Dios le agradó porque fue el objeto de la ofrenda. Está bien, yo acepto toda la interpretación que la gente quiera hacer, pero yo voy a utilizar la misma Biblia. En Hebreo 11 me dice la razón por la cual la ofrenda de uno fue agradable delante de Dios, por fe. Si tú lo buscas en Hebreo, dice que fue por la fe que halló gracia delante de Dios. Fue por la fe, pero este hombre era caído. Pero este hombre, vemos que aquí no hubo una regeneración antes, sino que un hombre caído, ahí mismito, cerquita de Adán, cayó y él hizo un sacrificio delante de Dios por fe, en fe, y Dios recibió ese sacrificio. Aquí vemos un accionar, el ejemplo de un hombre con la imago Dei ejerciendo fe. Y por eso es que digo que el hombre caído puede ejercer fe porque aún porta la imago Dei, porta la imagen de Dios. El hombre puede responder al evangelio, y esto, como usted ha dicho, no le atribuye gloria al hombre, porque lo que estamos diciendo acá no es que, yo tengo fe, yo me salvo. Yo creo que la salvación es del Señor. Y he recibido esa acusación de que no, tú crees que la salvación es tuya porque tú tienes fe. No, yo nunca he pensado eso. La salvación es del Señor. Él es quien regenera, Él es quien me transforma, Él es quien me da vida eterna. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Yo tengo un vehículo, el vehículo tiene una pieza mala, yo no conozco mucho de vehículos, pero usted, que es un experto mecánico, me dice, mire, tu vehículo tiene este problema en esta área, en esta área, en esta área. Usted me informa qué es el problema, dónde está la situación. Pues yo voy al mecánico, el mecánico arregla mi vehículo, y cuando el mecánico arregla mi vehículo, yo no voy a salir a donde la gente decir, mira lo bueno que yo soy, yo arreglé el vehículo. El mecánico arregló el vehículo, yo solo le llevé el vehículo, no hay gloria para mí. Yo no soy el que tengo el conocimiento, yo no soy el que tengo la habilidad para manejar el vehículo. Yo simplemente me dijeron dónde estaba el problema, cuál era el problema, y yo llevé el vehículo a quien puede resolverlo. Entonces, eso es una ilustración, tal vez no sé si está al 100%, pero ilustra que el individuo, cuando escucha el evangelio, queda expuesto, ve su necesidad y él dice, ok, ya entendí cuál es mi problema, ahora yo voy. Y Jesús es quien hace la obra completa en el individuo. El individuo simplemente yo creo, y Dios hace todo el proceso salvífico en el individuo. Entonces yo creo que la acusación siempre va a ser a que porque tú ejerces fe, la gloria es tuya y tú la mereces. Entonces yo creo que eso es justamente la misma acusación que nos hacen a nosotros, es un muñeco de paja para el momento de tratar como de refutar esa idea. Sí, para darle un sustento bíblico a lo que nuestro hermano dice, por ejemplo en Santiago capítulo 3, verso 9, Santiago dice, ¿no? Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen, ¿no? En la Reina Valera dice hechos a imagen de Dios, y ahí no dice es solo de Adán, se está refiriendo a todos los hombres en forma general. De alguna manera el hombre conserva todavía la imagen de Dios, entonces eso no es
No lo creo que sea netamente personal, yo creo que la Biblia lo enseña, ¿no? Y la Biblia por eso le da un valor especial al hombre también, aunque eso a un calvinista le va... Cuando Jesucristo comparó al hombre con las criaturas, por ejemplo, las aves, dijo, ustedes valen más, ¿no? Aunque a algunos no le guste, pero tiene un valor el hombre ante Dios, ¿no? Con eso no estamos diciendo que el hombre se merece su salvación, no estamos diciendo que el hombre se puede autojustificar, no estamos diciendo que el hombre puede ganar su salvación. Y bueno, como compartíamos con el pastor Carlos, nosotros nunca hemos visto en nuestro ministerio pastoral a alguien que alguna vez se haya convertido creyendo en el Evangelio y luego venga a la iglesia diciendo, hoy y me doy la gloria a mí por haber creído. No conozco absolutamente a nadie que haya tenido ese resultado en su vida. Todos, incluyéndome y toda mi familia y todos los que yo he visto venir a salvación, todos vienen quebrantados, todos vienen diciendo la gloria es para Dios que Él me salvó. O sea, nadie dice por haber ejercido fe, yo soy el autor de mi propia salvación. Nadie se pone soberbio, jactancioso y decir la gloria para mí. Eso sería totalmente absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Cuando alguien está en un edificio en llamas y viene un bombero a rescatarle y la persona lo único que hace es dejarse llevar por el bombero, ¿no? Dejarse cargar y sacar, y luego la persona no está ante las cámaras diciendo, oye, que yo soy lo máximo porque me dejé llevar y yo me subí al bombero y yo hice esto. No, o sea, al contrario, la persona está agradecida, gracias por salvarme, ¿no? Entonces, si apelamos solo al sentido común, nada más, nos damos cuenta de que tales planteamientos son totalmente absurdos. En la experiencia no estamos viendo eso. O sea, funciona de repente muy bien en un aula teórica, ahí en un laboratorio donde uno arma todo tipo de silogismos, pero en la vida práctica no hemos visto a nadie, absolutamente nadie, venir a vanagloriarse porque alguna vez creyó el Evangelio. Nadie. Me gustaría ver un texto que aparenta ser difícil, pero a ver, escuchar su opinión. Está en Filipenses 1:29, pero antes, se lo voy mencionando para que lo pueda ir buscando, pero antes me gustaría ver brevemente otra evidencia de creyentes o de personas no creyentes que son sensibles a la voz de Dios. O sea, que cuando están depravados, están apartados, pero aún tienen sensibilidad. Esto está en Hechos 17, el del día de adelante. Inmediatamente, estaba hablando de los bereanos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí tenemos personas que están mostrando sensibilidad a la palabra de Dios. Tenemos personas que cuando Pablo le hablaba, escudriñaban y veían todo lo que Pablo decía para ver si era así. Pero estas personas no eran creyentes. Note por qué, porque el versículo 12 dice, en conclusión, así que, en conclusión, creyeron muchos de ellos y muchas mujeres de distinción y no pocos hombres. Así que estos hombres, antes de haber creído, estaban mostrando sensibilidad a la palabra de Dios, estaban escudriñando las escrituras, porque ellos dicen, nadie busca a Dios, porque como nadie busca a Dios, tiene Dios que darle la fe. Por aquí yo veo hombres que están escuchando la palabra de Dios, están viendo a ver si es verdad lo que Jonathan y Manuel está diciendo, lo que Pablo está diciendo. Entonces, y van y lo escudriñan a ver si es verdad, y cuando entonces lo ven que es verdad, entonces dicen, ahora yo creo. Entonces, aquí no hay regeneración, aquí regeneración y después fe. Aquí yo veo consistencia en escudriñar las escrituras, sensibilidad y después creer. Entonces, claro, sí, definitivamente que sí. En Hechos capítulo 10 también tenemos otra evidencia con Cornelio, y siempre es interesante ver cómo la Biblia describe, ¿no?, las características de Cornelio. Y siempre he dicho, creo que esto no está en la Biblia de algunos, ¿no? Creo que no le ha gustado, lo han sacado de sus Biblias. Hechos 10:22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, ¿no? Y interesante, mira, dice, entonces haciéndole entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Interesante esta imagen de Cornelio, porque nos damos cuenta de una persona que no era salva. Definitivamente el contexto más adelante va a explicar que recién escuchó el Evangelio y recién oyó y recibió el Espíritu. O sea, antes de eso no era salva la persona. Pero sí nos informa algo de su carácter. Es interesante que esta persona dice que era varón justo, temeroso de Dios, Oraba. de buen testimonio y que oraba. Y recibió una contestación de Dios por medio de un ángel en su oración. Y encima el ángel le dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios, mucho antes de que seas salvo. Es algo totalmente interesante. Un tema ahí para escarbar todavía, pero es una evidencia de las muchas evidencias bíblicas que existen, ¿no? Con eso no estamos diciendo que Cornelio se merecía su salvación. Ahí el pasaje para nada dice que Cornelio por esas cosas fue salvo, porque se les tuvo que presentar el Evangelio y al creer el Evangelio recién fue salvo, ¿no? Pero ¿qué pasa si Cornelio era todo esto y no creía el Evangelio? Obviamente no iba a ser salvo, pero no hay duda de que el hombre sí, como tú dices, tenía una sensibilidad hacia Dios, hacia las cosas del Señor. Estaba de alguna manera buscando al Señor. El eunuco etíope es otro de ellos que Felipe encuentra en el camino y ya estaba leyendo las Escrituras, dispuesto a ir a adorar, dispuesto a querer saber y a entender. Y vemos que es el mismo Espíritu Santo que envía a Felipe. No vemos que el Espíritu va al eunuco y lo regenera, no, lo envía a Felipe para que le predique el Evangelio, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Por eso tenemos que predicarle a todos los hombres, al mundo entero, porque al oír el Evangelio, pues muchos creerán, y si creen, obviamente van a ser salvos, y otros rehúsan creer, van a ser condenados. Entonces, no estamos viendo estas cositas que dicen que un hombre no puede hacer absolutamente nada, simplemente en un momento dado Dios lo va a tomar y lo va a regenerar. He escuchado a calvinistas, y con esto nuevamente no estoy diciendo que todos piensen igual. Esto pasa con algunos hermanos que al ver nuestros argumentos dicen: pero no, él está inventando, está siendo un hombre de paja porque no creemos eso. Pero claramente en el video anterior con el pastor Carlos, antes de empezar nuestras argumentaciones, aclaramos que el calvinismo es un mundo vasto, donde hay diferentes creencias y divisiones y hasta también oposiciones dentro del mundo de los calvinistas. Hay calvinistas de un punto, de dos puntos, calvinistas moderados, calvinistas extremos como hipercalvinistas, ¿no? Neocalvinistas. Hay una variedad entonces, y lo aclaramos, dijimos que no todos los calvinistas piensan igual, lo asumen igual, entre ellos mismos tienen bastante diferencia, pero recogemos lo que nosotros mismos hemos investigado, lo que hemos conversado con ellos en muchas oportunidades, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que mostramos simplemente cómo es que tratan de dar alguna salida a veces a algún punto donde ya la cosa está llevándose al absurdo y bueno, tratan de alguna manera hacer malabares con el texto para tratar de tener una excusa? Y en eso estamos nosotros bastante claros. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos podido, por ejemplo, hablar, y recuerdo que cuando hablamos del tema yo te decía: oye, pero no hay suficiente material como para hablar mucho, porque el calvinista no me puede a mí sacar una serie de pasajes y decir: aquí es contundente que la fe es un don. No, estamos viendo eso, que no hay claridad y agréguele, textual. Un don no exclusivo para algunos. Claro, y menos todavía decir que es un don exclusivo. Por eso puse del tema: ¿es el don, es la fe un don solo para los elegidos? Es el tema. O sea, más allá de que la fe sea un don o no, es un don solo para los elegidos, como propone el calvinista. En este sentido, sí, todo calvinista va a estar de acuerdo. Ellos sí aceptan, la mayoría va a aceptar que la fe es un don solo para los elegidos, ¿no? Lo cual, a la luz de las Escrituras, estamos viendo de que no es consistente. Entonces, la primera razón que estaba exponiendo es la gramática. La gramática no permite esa conclusión. La segunda razón es que el contexto tampoco lo va a permitir. Si volvemos a Efesios capítulo 2, nos damos cuenta de que
el apóstol Pablo no está diciendo esto en el aire, no está diciéndolo por decir, no está diciéndolo o tirándolo al azar, o tampoco está tratando de esgrimir una teología ahí para que los demás entiendan teóricamente de qué se trata la salvación. No, Pablo está tratando un asunto bastante práctico y si tú sigues el hilo de toda la carta, los 6 capítulos de Efesios, el asunto es práctico, no es teológico. El asunto tenía que ver con una actitud que tenían hermanos judíos contra hermanos gentiles, ¿no? Había una división por temas ahí de nacionalidad, por temas ahí de algunos puntos que no habían entendido con referente a la doctrina. Y lo que Pablo trata de decirles simplemente es que todos están bajo la gracia de Dios, que nadie ahí es merecedor, que nadie es más que otro, porque al final, a partir del capítulo 4, les va a decir, guarden la unidad del Espíritu. Guarden la unidad del Espíritu. Entonces, en el capítulo 1, Pablo se ha referido al grupo de los judíos, diciéndole de que sí, exactamente, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, fuimos de alguna manera destinados bajo este plan que Dios ha hecho, pero vosotros, los gentiles, en el verso 13 dice, simplemente con haber oído el mensaje de salvación. No dice que habiendo sido regenerados por Dios, habiendo sido de alguna manera transformados así de manera súbdita. No, dice, habiendo oído, luego habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Pablo está, por eso digo, hay que analizar la mente de Pablo también, porque Pablo dice, primero es el oír, luego el creer y luego recién recibes el Espíritu Santo. Pablo no dice, ustedes fueron primero regenerados con el Espíritu Santo, después recibieron la capacidad de la fe y ahora sí pudieron arrepentirse. No lo dice. Es así como les ponen los calvinistas, pero Pablo no dice. Pablo dice, primero oyeron, luego creyeron y luego fueron sellados con el Espíritu Santo. Y eso Pablo lo va a mantener en todo el hilo de la carta. O sea, el contexto tiene que ver mucho con la actitud. Por eso el capítulo 2, Pablo va a hablar de los que estaban cerca y de los que estaban lejos y cómo Jesucristo derribó la pared intermedia de separación. Es un asunto bastante práctico porque Él quiere llevarlos a la unidad. Él quiere llevarlos a dejar todo tipo de controversia, de contienda, de disensión entre ellos o de algún tipo de jactancia que había entre. Entonces Pablo no está tratando de armar o diseñar un tratado teológico. Lo que él quiere hacer es resolver conflictos que había entre los creyentes por este asunto de nacionalidad. Ese es el contexto. Entonces, cuando examinamos el contexto, esto no es consistente, porque justamente los judíos, y esto lo va a exponer desde la carta de Romanos y en muchas otras partes más, justamente los judíos se jactaban mucho en que ellos eran los elegidos, en que ellos eran del pacto, ¿no? Y eso es lo que les traía una actitud arrogante, ¿no? de desechar, de contender al gentil, y lo que Pablo trata más bien de exponer es que ha sido todo un asunto de fe, tanto el judío como el gentil, así que no eres más, no eres menos, por ende deberías tener muy bien puesta tu actitud, debes ser bastante sobrio, ¿no? En tus pensamientos, en tu actitud, y debes guardar la unidad que nos ha sido dada solamente por la obra de Cristo. O sea, ese es el contexto. En ningún sentido vemos que Pablo quiere dar a entender de que hay un grupo exclusivo y que solamente ese grupo se va a salvar porque solo ellos han sido regenerados y solo a ellos se les ha dado la fe. No, al contrario, Pablo le habla a un grupo que se creían los elegidos y le dice, Dios ha dado la fe también. Y bueno, eso sí va a ser consistente con todo lo que vamos a ver en las otras partes o en las otras cartas de Pablo. Entonces, nada más para resumir ese punto, el contexto que estamos viendo en la epístola de Efesios no permite tampoco llegar a esa conclusión. Excelente, excelente. Entonces hemos visto hasta ahora que Efesios no se puede utilizar Efesios para decir que la fe es un don de Dios exclusivamente para un grupo selecto. Es evidente. Si me permites. Porque el contexto no lo permite, porque la gramática no lo permite. En el contexto tú te vas a encontrar en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. O sea, está hablando de salvación. La herencia celestial se encuentra solamente en Cristo, en Efesios 1:11. Después de creer en las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, los efesios fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios 1:13. Los pecadores reciben vida juntamente con Cristo y son salvos por gracia, según Efesios 2:5. Los pecadores son acercados a Dios por la sangre de Cristo, Efesios 2:13.
Pablo llegó a ser siervo de Cristo por el don de la gracia de Dios, según la operación de su poder, según Efesios 3:7. O sea, Efesios capítulo 1, 2 y 3 está hablando exclusivamente de salvación. No hay lugar para decir que está hablando de cómo la persona llega a ser salvo, sino cómo perdón, déjeme repetir esta idea. Estos versículos documentan totalmente la manera en la cual una persona llega a ser salva, no como llega a creer. Entonces, claro, la salvación es por gracia. sí. La salvación es a través de la fe. La salvación no es de nosotros. La salvación es un don de Dios. La salvación no es por obra. Eso es lo que está hablando Efesios 2:8. Muy bien, sí, sí. Entonces, amado, visto que Efesios no dice eso, me gustaría que podamos revisar este versículo. Ajá. Filipenses 1:29. ¿Ya? Dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo pudiéramos interpretar este texto? Perdón que no he citado el contexto. Muy bien. Bueno, nuevamente, Filipenses es una carta altamente, digamos así, devocional, ¿no? Bastante íntima. El apóstol Pablo y los amados hermanos de Macedonia, hay mucho afecto, mucho amor entre ellos, y en el contexto Pablo está definiendo su ministerio, al menos en el capítulo 1, ¿no? Y lo que está afrontando en ese momento. Él está en la cárcel, tiene enemigos fuera, enemigos dentro, lo quieren matar, él no sabe cuál va a ser su final, puede que salga libre o puede que ahí lo maten en la cárcel. Entonces él está dejando un encargo a los creyentes que se comporten como es digno del Evangelio, que no se intimiden, que prediquen de Cristo. Y bueno, por él dice, si yo muero, pues para mí es ganancia, no hay ningún problema. Entonces Pablo está dando un encargo a los creyentes de que si ellos se van a quedar sin su supervisión, sin su liderazgo, sin su enseñanza o pastorado, entonces ellos continúen adelante y lo imiten. ¿En qué sentido? Que si ellos tienen que padecer por ser dignos del Evangelio, en el sentido de dar testimonio de Cristo, de sufrir por Cristo, de llevar el Evangelio a otros, bueno, van a tener que padecer. Por eso dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque, ahí está la razón, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y continúa, no ha terminado. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, ¿en qué recae el énfasis de Pablo? ¿En el creer para salvación? No. El énfasis de Pablo recae sobre la aflicción, el sufrimiento que el creyente debe estar seguro o debe estar dispuesto a pasar por compartir de Cristo, por ser un defensor de la fe. Entonces, el énfasis de Pablo no está en la parte que ellos sí ponen el énfasis, cuando dicen no solo es concedido a causa de Cristo, no solo es concedido que creáis en Él. Ahí nomás ponen sus ojos, restringen todo a esa frase, ¿no? Ahí dice que nos es concedido que creamos en Él, pero ojo, y te aseguro que para otros temas ahí sí son muy buenos en escarbar el texto, el contexto, el trasfondo, a quién lo hizo, la gramática, pero cuando se trata de defender su doctrina nada de eso importa, simplemente se centran en la frase y ya está. Pero wow. si, y mira, nosotros tomáramos en realidad el trasfondo, Pablo le está hablando a un grupo específico aquí. No está hablándole a los creyentes en forma general, sino a un grupo específico. Lo malo está en querer contextualizar demasiado pronto y decir, nos está diciendo esto. No, Pablo le está diciendo esto a los filipenses de su época. Y le está diciendo un encargo solemne porque él está a punto de partir, por lo menos creía que él iba a partir. Entonces, obviamente que eso iba a causar una ruptura de comunicación entre ellos. Entonces, lo que Pablo dice es que ustedes ahora, si se quedan solos, por favor sean valientes, unánimes, que combatan, que luchan por la fe del Evangelio. Entonces, el énfasis recae sobre el sufrimiento que va a tener el creyente. Para esto dice, ustedes reciben ahora un privilegio. No solamente que hayan creído en Cristo, sino que sufran por Él. ¿Me dejo entender? O sea, Pablo lo que en simples palabras está diciendo, ustedes no deben sentirse satisfechos con la idea simplemente de haber creído en Cristo. O sea, ustedes no deben conformarse solamente con que ahora pertenecen a Cristo. También es necesario armarse de este pensamiento, de que es necesario padecer por Cristo.
Pero padecer por Cristo, ¿en qué sentido? ¿Está hablando de la salvación? No, porque ahí el calvinista se contradeciría abiertamente. Porque si tengo que padecer por Cristo, entonces en cuestión soteriológica está diciendo que el hombre se gana su salvación. No tiene sentido. Lo que Pablo está hablando es en un sentido ministerial. Es decir, que ustedes van a padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque van a compartir de Cristo en un mundo contrario a Cristo. Entonces van a sufrir violencia, persecución. Por eso que termina diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, ustedes van a pasar lo mismo, de repente cárceles, azotes, ¿no? Persecuciones, tribulaciones, pero siéntanse privilegiados de que están sirviendo a Cristo. Ese es el énfasis de Pablo. O sea, Pablo nuevamente no le está queriendo enseñar aquí teología, hermanos, les voy a decir cómo funciona la salvación. Les voy a decir que la salvación es solamente para un grupo de elegidos y que solamente ellos reciben la fe. O sea, no es el propósito de Pablo. Estamos tomando las palabras de Pablo y lo estamos sacando del contexto en el cual está hablando y estamos armando con sus palabras algo distinto a lo que él quería decir. Eso se llama eisegesis, ¿no? Eso se llama añadir mi idea al pasaje y no rescatar del pasaje la idea que está brotando de él. Entonces estamos en un contexto bastante pastoral, bastante práctico, donde Pablo está dando ánimo al creyente para que sufra por defender la fe de Cristo. No está queriendo enseñar aquí que solo algunos se salvan por elección o por regeneración anticipada a la fe. Yo creo, Pastor Jonathan, me encantó la respuesta y me estaba riendo mientras usted la daba porque un amigo mío me decía que yo creo que el problema de nosotros está que cuando vemos la palabra salvación interpretamos vida eterna automáticamente. Sí. No, la palabra salvación significa liberación. Sí. Ahora, no siempre salvación significa vida eterna. Sí. Hay un salmo, no lo tengo de cabeza ahora mismo, que dice que te he dado mandamientos, dice como te he dado mandamientos para salvación. Entonces, si yo concluyera que salvación es vida eterna, entonces por obedecer los mandamientos yo tendría la salvación. Por ejemplo, la mujer se salvará engendrando hijos, según Timoteo. Entonces, salvación no siempre implica vida eterna, sí implica liberación. Ahora, ¿en qué sentido? Cuando nos referimos a la vida eterna, liberación es la liberación de la condena eterna. Pero liberación aquí ahora, cuando yo estoy obedeciendo, cuando yo estoy andando de manera correcta, yo obedezco los mandamientos, yo soy librado de la consecuencia de mi pecado. Entonces, cuando yo comprendo que en todos los versos de la Biblia, salvación no siempre es vida eterna, es mucho más fácil a la hora de interpretar el contexto. Aquí está hablando de aflicción, aquí está hablando de los padecimientos de Cristo. En el versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que obedecer a Cristo, creerle a Cristo, pasar por las tribulaciones como pasó Cristo, como pasó Pablo, al final, como Cristo vio su recompensa, gloria, también nosotros pudiéramos recibir gloria, gloria no en el sentido de exaltación, sino de recompensa. Los creyentes fieles recibirán recompensa de parte de Dios. Hay quienes dicen que la recompensa solamente es la vida eterna, pero Dios dará recompensa, eso es por lo menos lo que creo de las Escrituras. Pero entonces sí me gustó su respuesta porque veo que está socavando el texto y es cierto lo que usted dice de que a veces cuando entran al texto aplicar la exégesis a otro pasaje es muy fácil, pero cuando corresponde a los pasajes que te avalan lo que ellos creen, ahí no se aplica la exégesis. Es una hermenéutica ahí bastante es solamente selectiva, el versículo. ¿no? Sí, bastante selectiva. A veces hacen todo, hermanos, un tipo de gimnasia ahí con los textos, cuando el pasaje dentro de su contexto es bastante claro. Y lo que tú dices es razón. Una sola palabra puede tener múltiples significados, como soso, ¿no? de salvación, que significa también protección, sanidad, curar, ¿no? Proteger, cuidar, liberar. O sea, tiene múltiples significados. Por eso lo determinante en cada asunto siempre va a ser el contexto. ¿Cuál es el énfasis del autor? ¿Cuál es su propósito, su objetivo? ¿Qué está tratando? No tomar su palabra y armar con una sola palabra, con una sola frase que él mencionó, armar algo distinto a lo que él se proponía. Entonces, eso sería falta de integridad pues textual, ¿no? Falta de integridad bíblica. Hay que ser... y mira, y para dar otro ejemplo, una vez yo le pregunté a un calvinista, estábamos conversando sobre este tema, y yo le dije, ¿hay algún otro verso que
que tú utilices, ¿no? Que tú pienses que diga que la fe es un don solo para los elegidos, ¿no? Y antes de pasar a este pasaje, quiero solamente acotar, para terminar con Filipenses 1:29, si acaso aceptáramos que aquí el creer es algo concedido de parte de Dios, tampoco está diciendo que es solo para algunos elegidos. Tampoco. O sea, no tendríamos ningún problema en aceptar que Dios también ha dado a los hombres el privilegio de creer, ¿no? Y yo siempre digo, porque una vez un expositor calvinista, no voy a decir su nombre, pero puso un post, ¿no?, en su Facebook y dijo: los ángeles no eran no eran arminianos, eran calvinistas, dijo, ¿no? Porque los ángeles, cuando Jesús nació, dijeron gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y entonces era calvinista, no era... O sea, eso de ahí ya te das cuenta que hasta los más grandes maestros ilustres del calvinismo usan falacias de argumentación, ¿no? Porque eso sí es un hombre de paja, porque están diciendo que el arminiano le da gloria al hombre, y eso es un hombre de paja. Yo no he visto ningún arminiano que diga nosotros nos damos la gloria a nosotros mismos, ¿no? Eso es un hombre de paja. Entonces yo recuerdo que le escribí a este expositor famoso calvinista que dijo los ángeles son calvinistas y no arminianos, y lo dije, creo que son arminianos y no calvinistas, porque dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, o sea, y no dijeron paz a los elegidos, dijeron a todos los hombres en la tierra, ¿no? Entonces, date cuenta que a veces un texto es fácil cuando uno tiene cierta sagacidad, cierta astucia, y uno tiene que a veces responderle simplemente con su propio razonamiento, y te das cuenta que es absurdo lo que a veces se plantea. Ahora, Segunda de Tesalonicenses capítulo 10, ese fue el verso que me sacó esta persona, un calvinista que yo estaba conversando, y yo le dije, ¿hay otro verso que tú puedas usar que diga, o que tú pienses que diga que la fe es un don para salvación a los elegidos, aparte de Efesios 2:8? Porque ese es el verso que siempre me sacan y no parece que no existiera otro verso. Bueno, y él me sacó este verso, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 2. Donde dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, y ponemos esto de ejemplo, hermanos, para que vean que no hay sustento. ¿Por qué? Porque si este es el mejor verso que me pueden sacar cuando uno le solicita, ¿qué quiere decir entonces? De que no tiene sustento lo que ellos proponen, su doctrina, su pensamiento, su argumento. No tiene sustento bíblico, porque si no me tuvieran que sacar un verso mejor que este, ya que este verso, hermanos, cualquier nuevo en la fe lo va a entender. Es sencillo lo que está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que la fe ha sido dado solo a algunos para creer. Si leemos el contexto inmediato, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, cuando Pablo está aquí hablando, está pidiendo oración, no está enseñando una doctrina, está pidiendo una oración. Y él está pidiendo oración porque él va a viajar a otros lugares predicando la palabra. Y obviamente no hace falta ser muy erudito para saber que en estos viajes era muy peligroso, ¿no? O sea, habían hombres malos, ladrones, delincuentes, habían hombres que al escuchar la predicación lo iban a querer matar, ¿no? Entonces, Pablo dice eso simplemente, de que oren para que sean librados de esos hombres malos que le pueden hacer daño en esa trayectoria que él está haciendo, en ese viaje que él está haciendo. Y dice, ¿por qué? Porque no es de todos la fe. O sea, obviamente, cuando él sale a las naciones, a los pueblos, no va a encontrar a puros cristianos, no es de todos la fe en el sentido, no todos son creyentes, pues. Entonces va a haber hombres malos que le van a querer hacer daño, que le van a querer perseguir, le van a querer matar. Entonces Pablo dice que seamos librados, no porque tenía miedo a sufrir o a morir, sino porque para que la palabra corra y sea glorificada. Entonces Pablo no tenía ese pensamiento, porque él dice que la palabra corra. Él dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. O sea, él salía a las misiones porque creía que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No era salvación solo a alguno, que por ahí voy a ver si es elegido. No, es salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que le motivaba a salir con fuerza a predicar el Evangelio. Pero hermanos, oren por nosotros, porque reconocemos que hay hombres perversos que no son creyentes. Eso entonces es la base para decir que la fe es un don solo para los elegidos. Por supuesto que no. Vemos que se está obligando o forzando demasiado el pasaje. Efectivamente.
Entonces, no sé si tiene comentarios o preguntas del público. A ver. Yo tengo un texto más, pero no sé si hay preguntas Claro, que sí. me gustaría evaluar. Vamos a ver algunas preguntitas. Seferina, qué hermoso pastor, estos momentos son maravillosos, nos edifican mucho, nos dice. Gracias, hermana. Vamos a ver, gracias Zuleima, gracias Juan. Jaime Alvarado, pastor Jonathan, ¿hay predestinados o depende de si llegaste a creer? No hay escogidos según Efesios 1. Bueno, ya entraríamos a otro tema, ¿no? Sí. No es el tema que estamos tratando, pero creo que implícitamente respondí hace un momento cuando estaba explicando un poquito lo de Efesios 1. Yo tengo en mi canal Argumentos Bíblicos la explicación de Efesios y cómo se ha de entender la predestinación en Efesios, ¿no? Es cierto que la palabra predestinación está ahí, ¿no? Alguno dice, aunque no te guste la predestinación, la palabra está en la Biblia, ¿no? Pero el hecho de que una palabra esté en la Biblia, literal o textualmente, no arma toda la doctrina. O sea, la palabra hay que entenderla nuevamente dentro de su contexto, cómo la está usando el autor. Y en este caso, Pablo no está queriendo enseñar que solo hay algunos predestinados para... Ya hemos dicho que tienes que entender eso a la luz de los 6 capítulos de Efesios. Y en los 6 capítulos el pensamiento de Pablo era totalmente distinto. Además se está tratando con 2 grupos. Los que primeramente esperaban en Cristo y los demás que eran los gentiles que habían recibido por fe el Evangelio. Pero en el capítulo 3 dice que a ambos ahora reciben la misma herencia simplemente por el Evangelio. O sea, Pablo en ningún momento está tratando de enseñar de que solamente había un grupo de elegidos. Yo creo que eso en otro espacio, en otro tema, lo podemos ya detallar por causa del tiempo, ¿no? Gabriel Luis, gracias Juanita también, gracias María, también Jimmy, gracias, dice, pastores hermanos, por enseñar la palabra de Dios en su sentido original y su trazo sencillo y profundo para todos. Bueno, yo siempre he dicho que en la sencillez, hermanos, está mucho el poder de Dios, en la debilidad y en la sencillez. Pablo mismo, teniendo para hablar con mucha retórica, mucha filosofía, ¿no? y mucho conocimiento, él decía, yo vengo con sencillez. Y ya está, yo vengo con sabiduría de Dios y punto, ¿no? Y justamente es uno de los temas que también en otro momento me gustaría abordar, que es la falacia de la complejidad. No, esto lo entendemos solamente en las grandes mentes, ¿no? Esto es algo demasiado alto y profundo para que tú lo puedas entender. Tú necesitas bastantes años de estudio, profundidad y qué sé yo, grados académicos para que puedas entender. Bueno, si algo, como dijo un pastor alguna vez, es tan difícil de entender, es que no es necesario. Es que no es necesario. El Salmo 19 dice que la palabra es para el sencillo. Y Dios con su palabra hace sabio al sencillo. Jesús le habló al público, al vulgo, le habló en términos bastante sencillos, ¿no? Si algo es tan complejo que es muy difícil de entender, entonces con toda seguridad no viene de Dios para nosotros. No es necesario, no lo necesitamos. Lo que es de Dios es sencillo de entender. A ver, acá hay unas preguntas. Vamos a ver. Dice... perdón que no creo que es unas iniciales, GLDP. Entonces el hombre tiene la capacidad para ejercer la fe. ¿Y cómo nos explicamos de aquellos que no son salvos? Bueno, estamos... ¿Que no creyeron? Sí, estamos diciendo eso, ¿no? O sea, justamente la pregunta es, ¿por qué no son salvos? O mejor dicho, ¿por qué son condenados? Mejor dicho, ¿no? Como lo acabamos de explicar. Son condenados justamente porque no creyeron o rehusaron creer. Entonces Dios no les puede condenar por no hacer algo que no podían hacer. No tendría ningún sentido. Dios dice, son condenados porque rehúsan creer, porque no quisieron creer. Al no creer, al resistirse, al rehusar, eso da a entender que tienen la capacidad de hacerlo y no quieren hacerlo. Por esa razón es justa su condenación, ¿no? No sé si tienes ahí algo más que quieras añadir. Sí. Bueno, un texto más, no sé si este texto se puede responder rápido, y creo que usted lo tocó ese con el conversatorio con el señor Carlos Moore, y es el de Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Debido a que Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces deberíamos concluir que como es el autor y consumador de la fe, entonces nadie más podría tener fe.
No sé cómo de manera lógica eso puede tener coherencia, o sea, haciendo como el planteamiento, pero eso es, tal vez me lo han presentado mal a mí, pero así es que me lo han tratado de utilizar ese texto. Como Él es Jesús, el autor y consumador de la fe, nadie más puede tener fe sino Él, al menos que Él se la dé. Eso es lo que me han dicho, y si me lo han dicho mal, entonces... Ok, muy bien. Bueno, leo el pasaje. ¿no? Sí, nuevamente Puesto vemos... los Ajá, perdón. Sí. No, sigue. Leo el pasaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí. Y la pregunta sería, ¿acaso porque Jesús sea el autor y consumador de la fe implica que nosotros no podemos tener fe? ¿O qué quiere decir este pasaje? Muy bien. Bueno, Jesús es el autor y consumador de la fe. Si tú te das cuenta, el expositor va a comenzar desde el capítulo 1 hablando de Cristo Jesús como la palabra viviente de Dios, y va a diferenciar a Cristo Jesús, ¿no? O lo va a contrastar contra otros elementos que para este público eran elementos de esperanza, como serían los profetas o los salmos o Melquisedec o Moisés o Aarón o los sacerdotes levitas. El contexto puede ser Hebreo 11. Claro. No, en muchos realidad, hombres con fe. Y estamos ante una de las cartas o libros más complejos y más difíciles de estudiar de toda la Biblia. O sea, hay que tomar con muchas pinzas. Por eso yo digo, a veces le digo a alguien, mira, si tú me preguntas algo de Efesios, tienes que estar, de Hebreos, tienes que estar dispuesto a, no sé, escucharme 1 o 2 horas por lo menos de explicarte todo el contexto, todo el trasfondo, porque es fácil. Por eso, mira, por ejemplo, los arminianos también usan bastante hebreos. Van a cualquier versículo y dicen, bueno, acá dice claro, acá dice esto, ¿no? ¿Y qué va a hacer el calvinista? Obviamente no va a decir, bueno, ahí el texto dice, no, él lo que va a hacer es ubicarle en el contexto, le va a repasar todos los capítulos, le va a decir, bueno, entonces eso mismo va a pasar. Como te digo, a veces ellos se quejan de lo que otros hacen, pero para defender su postura hacen exactamente lo mismo, porque están sacando un verso de todo el contexto. El autor de Hebreos para nada quería enseñar doctrina calvinista, ¿no? Doctrina reformada. O sea, él no quería decirle, oye, yo les digo que la fe es solo para algunos, que solo algunos van a ser regenerados. O sea, mira, yo digo, si Dios quiere que entendamos una doctrina específica, ¿por qué no lo dice de manera clara? ¿Por qué tenemos que ir no sé, a tratar de escarbar, de maquillar, de verlo por aquí, por allá, para tratar de llegar a una conclusión? Cuando alguna doctrina, hermanos, es de Dios, la doctrina es clara. Y se tiene que recurrir al principio de la consistencia, decir que esa doctrina va a estar presente a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y que Dios va a confirmar eso en pasajes bastante claros. Por ejemplo, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, es clarísimo. Que Jesucristo ha muerto por el pecador, es clarísimo, ¿no? Que la salvación es solo por medio de la fe y no por obras, clarísimo. Que somos al fin salvos por la gracia de Dios, ¿no? Y que la fe es el medio. O sea, todo eso es claro en las Escrituras. Pero que la fe sea un don solo para elegidos, uno tiene que forzar demasiado los textos para llegar a esa conclusión. No hay claridad y no hay confirmación en las Escrituras. Nuevamente, el escritor de Hebreos está poniendo a Cristo en realce porque este público estaba poniendo su esperanza en otros agentes. Por eso le dice, puesto los ojos en... Claro, puesto los ojos, porque él quiere desde el primer capítulo y todavía con más fuerza del capítulo número 5, hacer volver a ellos su fe en Jesucristo. O sea, es como decir, tus ojos en Jesucristo, porque estaban desviando o por lo menos siendo tentados a desviar su mirada hacia otros agentes como el sacrificio de los animales, ¿no? Los lavamientos, las alusiones judías, la esperanza en Arcángel Miguel y sus ángeles, ¿no? Hay muchas cosas que ellos estaban abiertos ya a aceptar, a creer y además a renunciar a su fe en Cristo por salvar sus vidas. Pues es lo que se les pedía. Entonces, lo que el autor está queriendo en todo en la carta es hacerles volver a poner su mirada en Cristo Jesús. Nada más. Vamos a mirar a Cristo Jesús. Por eso a Cristo Jesús aquí toma bastantes, digamos así, títulos como apóstol, se le dice apóstol, ¿no? Gran sumo sacerdote, se le va a llamar también el mediador, un mejor mediador,
sacerdote, y de muchas maneras se le va a llamar a Cristo Jesús, y uno de ellos tiene que ver con el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, aquí no está hablando de la fe en un sentido, digamos así, abstracto, ¿no? Está hablando del conjunto de enseñanza, del alimento sólido que nosotros hemos recibido, porque en el capítulo 1, cuando él dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ¿no?, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado, es interesante porque en el griego no dice nos ha hablado por el Hijo, sino dice nos ha hablado en Hijo. O sea, es como que los profetas trayeran un mensaje, pero cuando vino Cristo, Él no trajo un mensaje, sino Él mismo era el mensaje. Él es esa palabra viva y eficaz que penetraba los corazones, que trastocaba el alma. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, en toda la carta, el autor está desarrollando ese pensamiento. Cristo es aquel que es la palabra viva. Cristo es aquel que es el autor de todo lo que compete a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo poner su esperanza en otras cosas. Y él les decía, no, solo Cristo. Solo Cristo, no hay nada más que Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, él le dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en los manuscritos del Qumran se llegó ahí a descubrir varios libros como la de las dietas, las normas de la comunidad, el libro de el Midrash de Melquisedec, también el libro que tiene que ver con los ángeles, Arcángel Miguel, o con un tal, el Midrash de Melquisedec justamente decía que Melquisedec era un personaje mitológico a futuro que iba a venir a tener una expiación final. O sea, estaba diciendo que la expiación que Cristo había hecho no era suficiente, todavía iba a venir un tal Melquisedec a traer una expiación final. Y en eso, los que iban a traer el mundo venidero, los que iban a traer el reino y todo eso, eran Miguel y sus ángeles. Por eso el autor pasa el capítulo 1 y capítulo 2, 2 capítulos completos hablando de Cristo superior a los ángeles. Entonces, si yo no veo ese fondo, para mí va a ser muy difícil entender las palabras del autor de Hebreos. Entonces, este público que está siendo tentado a ver otras fuentes de esperanza, el autor más bien quiere dirigirlos otra vez a Cristo Jesús. No, el autor y consumador de la fe no son los ángeles, no es el tal Melquisedec, no son los sacrificios de animales. O sea, está contrastándolo contra todo eso y diciendo solo Cristo. Miremos a Cristo. Entonces, nuevamente, eso no es base para decir que ahora la fe es solamente un don, un regalo para los elegidos. Lo único que está enseñando Hebreo es que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Él es suficiente, no hay más. No debemos poner nuestra esperanza, nuestra fe en ninguna otra persona ni en ningún otro medio, solo en Cristo. Eso es el único mensaje que tiene el autor de Hebreos para este público, que es un público bastante específico, que si no lo sabemos identificar, vamos a tener serios problemas. Creo que el error más grave es cuando yo tomo una palabra y de esa palabra le doy sentido a todo el contexto. Es contrario, es el contexto que le va a dar el sentido a la palabra. Entonces, sí, a veces se toma autor y consumador, y como dice autor y consumador, de ahí formo todo un engranaje o toda una teología. Pero, sin embargo, autor y consumador, si yo lo puedo ilustrar de la siguiente manera, yo estoy en una ciudad donde hay muchas personas que escriben libros, y yo me encuentro en esa ciudad que ahí está la persona que es autor de tal libro y es el fin de tal libro. Entonces yo debo enfocarme no en todos los libros, sino en el que escribió el libro, el autor y el fin del libro. Claro, entonces, lo que pasa... Sí, lo que pasa, hermano, para acotar, es que el escritor de Hebreos está hablando con un público que tenía la mirada en un reino venidero. Eso hay que entender. O sea, ellos no están pensando como nosotros, que pensamos como que en el cielo, en la vida eterna. No, ellos están pensando en un reino físico, en un reino venidero. Y entonces ellos siempre buscaban la manera en cómo entrar a ese reino o cómo lograr que ese reino venga a nosotros en alguna forma. Entonces ellos decían que ese reino está empezando en Dios, pero la consumación de ese reino sería por manos de otros agentes, como ya lo mencioné, como un tal Melquisedec, como Arcángel Miguel. Entonces lo que el autor está rebatiendo son sus propios argumentos y decirles que no. El autor es el Señor y el mismo consumador es el Señor. No es como que ellos creían que Cristo fue el autor, pero otro lo va a ser el que lo va a consumar. No, Cristo es el que fue el autor y Cristo es el que lo consuma. O sea, todo recae sobre Cristo, el Hijo. Y eso es lo que el autor, por eso que explicar Hebreos es muy largo, sinceramente, es muy largo. Porque no tenemos esta base, entonces uno va a sacar, como dice, una palabra ahí y va a hablar de esa palabra cualquier cosa.
Él solamente Claro. está rebatiendo los malos pensamientos que tenían sobre... Es igual que cuando en Colosenses Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. A Pablo no se le ocurre eso. Eso de la imagen era un término gnóstico, ¿no?, de los griegos, porque ellos creían en una doctrina de una sustancia y la imagen de la sustancia. Y qué, digamos así, interesante, porque el autor de Hebreos también va a mencionar eso en el capítulo 1, ¿no? Cuando dice, verso 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, mira, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. O sea, lo que hacen estos expositores no solamente es explicarte teología, están rebatiendo argumentos, están rebatiendo filosofías. Estas filosofías usaban esos términos como imagen, sustancia, y algunos de ellos que se habían mezclado con el cristianismo, un sincretismo entre el gnosticismo y el cristianismo, habían dicho, entonces Jesucristo solamente es un destello de esa sustancia, es solamente un reflejo. Y lo que el autor de Hebreos les dice, no, Él es la imagen misma de la sustancia, Él es la sustancia misma, no es solamente un pequeño destello, ¿no? Entonces, a veces usan los mismos términos, como cuando Pablo en Corintios 10 dice, por ejemplo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Muchos dicen, Pablo dijo eso. No, Pablo no dijo eso, eso lo decían los griegos. Esa es la filosofía griega. Lo que está haciendo Pablo es refutar eso. Tú dices que las viandas es para el vientre para las viandas. Lo que los griegos decían con eso es que no importa lo que hagas con... Mira, por ejemplo, tu estómago, ¿para qué fue quemado? ¿Para qué fue creado? Perdón, para la comida, ¿sí o no? Bueno, es así. El estómago fue creado para la comida para el estómago. Entonces, igualmente, el cuerpo, ¿para qué fue creado? Para el placer. Así que dale rienda suelta. O sea, esa era la filosofía griega. ¿Y Pablo cómo refuta? Muy bien, tú dices que el vientre para las viandas para el vientre, pero lo uno y lo otro destruirá a Dios. O cuando también todo me es lícito. Algunos dicen, Pablo dijo que todo no es... No, Pablo no dijo todo me es lícito. Ese todo nos es lícito era una filosofía griega de la época que enseñaban los griegos y decían todo es lícito, porque ellos enseñaban que el alma era buena mientras que el cuerpo era neutral, así que no importa lo que tú hagas con el cuerpo con tal que el alma sea buena, entonces todo era lícito. Pablo dice entonces todo es lícito, muy bien, pero no todo edifica, no todo conviene. O sea, él está refutando y a veces no entendemos estas cosas por desconocimiento del trasfondo. Cuando vamos igualmente a Hebreos 12, cuando él dice él es autor y consumador, no solo está dando una doctrina, está enseñando algo, sino está rebatiendo una idea. Nuevamente, ellos pensaban de que de alguna manera había un iniciador, de repente Cristo o Jehová del Antiguo Testamento había iniciado, pero los que lo iban a consumar eran otros, como el arcángel Miguel. Entonces, eso es lo que está rebatiendo él, diciendo, no, Cristo es el autor y Cristo es el consumador. Él es suficiente. Amén, amén. Ahora sí ya le caí mejor a la idea. Ya. Entonces me gustaría ya ir pasando a la conclusión, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Me gustaría después darle una palabra de cierre a usted para una exhortación de lo que hemos visto, y luego me gustaría decir algo más bien breve al final. Entonces nada, lo que hemos visto el día de hoy es que es la fe un don para los elegidos, y hemos visto, basado en las Escrituras, en Efesios 2, 8, 9, que el contexto inmediato no lo permite, la gramática no permite esa interpretación, porque el mismo texto de Efesios no dice que la fe es un don para algunos. Y de hecho el texto, como ya hemos demostrado, el texto no dice que la fe sea un don de Dios. Lo que está diciendo es que la salvación es un don de Dios, porque el contexto de eso es lo que está hablando, y según la gramática no se puede interpretar que la fe es un don de Dios. Además que hemos visto pasajes bíblicos, hemos explicado pasajes difíciles que aparentan decir que la fe es un don, pero que realmente cuando vamos al contexto no es cierto. Además que hemos visto ejemplos de personas en las Escrituras que mostraron fe, mostraron sensibilidad a la palabra de Dios. Y hacía el comentario de que esto se debe a la imago Dei, de que el hombre tiene la imagen de Dios destrozada en sí, pero él aún así, al tener la imagen de Dios, puede escuchar, puede razonar, no como dicen algunos, interpretando Efesios 2, que los incrédulos están muertos, como si fueran muertos literalmente. Eso es una asociación falsa, porque realmente el muerto andaba, y si andaba, entonces estaba vivo. Él estaba diciendo muerto a un vivo, entonces ese vivo sí puede escuchar el evangelio, sí. Ese vivo sí puede responder en fe al evangelio. Y hemos dicho que si vamos a concluir de que la fe es un don de Dios, lo es para todos.
pero no una fe para un grupo selecto. Entonces, pastor, no sé si he resumido la idea, usted quiere agregar más en el resumen, Sí, y me gustaría sí, entonces escuchar una exhortación al, claro que al sí. final de parte suya. Nuevamente, toda vez que se han presentado versículos para intentar decir que la fe es un don solo para elegidos, hemos visto que el contexto no avala tal cosa. Cuando ese versículo es examinado en su debido contexto, en el libro completo, no es la idea, ¿no? Hay algunos son demasiado obvios, se ve demasiado obvio el forzamiento que están haciendo al texto, ¿no? Cuando vemos la gramática, no hay forma en la que alguien diga la fe es un don solo para los elegidos. El contexto no lo permite. También, número 3, no hay confirmación textual, como hemos visto, no hay ningún pasaje que confirme que la fe es un don dado solo a elegidos, no lo hay, ¿no? Se tienen que deformar, ¿no? Se tienen que torcer demasiados pasajes de una manera bastante malabarista para llegar a esa conclusión. Y número 4, el pensamiento paulino. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe y las obras, hay una relación. En Romanos capítulo 5, por ejemplo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, mira, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo no dice ahí que alguien está recibiendo la fe. Pablo está diciendo que por la fe más bien recibimos la gracia de Dios y que en esa gracia estamos firmes. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que la fe es el medio. La fe no es la salvación, ¿no? La fe es el medio por el cual uno recibe la salvación. Y la fe no tiene que ver con obras. En Romanos capítulo 4 y también el capítulo 11, Pablo va a rebatir esa idea de algunos que dicen que si tú crees de tu cuenta, que si tú ejerces fe, tú estás poniendo obra para tu salvación, ¿no? Y la gloria es tuya. Sí. En Romanos 4, por ejemplo, dice, ¿no? Porque si Abraham, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, mira, si no cree, ¿qué es lo contrario de obrar? El creer. ¿Cómo el calvinista dice que si tú crees estás obrando? Cuando Pablo dice que el que no obra, si no cree, o sea, lo contrario a no obrar es creer. El que no obra, sino que cree, claro, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ah, su fe, no dice, le es dada la fe para que se justifique. No, su fe le es contada por justicia. ¿Entienden eso? Es la fe que el hombre deposita, es una fe que Dios ha otorgado a todo hombre. Ahora el hombre tiene que depositar esa fe en Cristo y entonces su fe le es contada por justicia y claramente se contrasta a la obra. Vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos también, en el verso 6, Pablo dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es obra, ya no es gracia, perdón. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, cuando Pablo habla de recibir la salvación por fe y con eso entramos a la gracia de Dios, Pablo desliga eso totalmente de las obras. Porque si le añadimos algo de obras, entonces ya no es gracia. Entonces, si ellos dicen que poner fe de parte de uno es obra, no habría gracia, no habría salvación. Entonces Pablo dice que son términos distantes, o es por gracia, o es por obras, o es por medio de la fe, o es por medio de las obras. Pero no se puede decir que alguien que ejerce fe está poniendo obras. No se puede en lo absoluto. Además también hemos corregido lo que llaman algunos la regeneración anticipada a la fe. Tenemos varios pasajes en la Biblia. Y de repente para aquellos que anotan, por ejemplo, Efesios 1:13 lo mencioné, donde Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, primero. Segundo, habiendo creído en Él. Y luego dice, fuiste sellados, conclusión, con el Espíritu Santo. Pablo no dice, oye, ustedes fueron sellados con el Espíritu, luego se les dio la fe y entonces pudieron creer. No es como lo dice él. Luego también tenemos Juan 7:38-39. Juan 7:38-39 dice, se cree, porque dice, el que cree en mí, mira, número 1, el que cree en mí, luego, de su interior correrán ríos de agua. Y el autor dice, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. No dice que, oye, ellos recibieron al Espíritu para que creyesen. No dice eso, sino que los que iban a recibir al Espíritu, ¿quiénes? Los que creyesen. Eso es lo que el autor dice, ¿no?
Entonces, los que creyesen en Él iban a recibir al Espíritu Santo, no al revés. No es que primero reciben y después creen. Luego tenemos Hechos 2:38, número 1. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y como consecuencia, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Nuevamente, Pedro no dijo, primero van a recibir el don y solo los que reciban el don pueden creer y arrepentirse. No, primero arrepiéntanse, crean y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos evidencia bíblica en abundancia para decir cuál es el orden correcto. Primero es el oír, luego es el ejercer fe y después viene la regeneración. Después viene entonces, como consecuencia del creer, la salvación. Y eso, nuevamente, amados hermanos, no le da la gloria al hombre para nada. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios, no del hombre. El hombre no ha hecho su propio camino, su propia manera de llegar a Dios. Dios estableció el camino y la manera. El hombre solo se ciñe a esa soberanía de Dios. Así que eso le trae gloria solo a Dios. Amén, amén, amén. Pastor, yo podría decir, después de todo este conversatorio, que si un solo pasaje de las Escrituras es tergiversado para avalar un sistema de doctrinas, yo negaría el sistema ideológico y abrazaría las Escrituras y correría por mi vida. Yo creo que esa sería mi exhortación al público que está aquí presente. Sí. Si hay un sistema de ideas que puede sonar congruente, que puede sonar lógico, que puede sonar bueno, que muchas personas de autoridad con mucho conocimiento lo abrazan, pero cuando tú aterrizas esas ideas y las confrontas con las Escrituras y ese sistema tuerce aunque sea un solo versículo de la Biblia, entonces no te voy a decir de plano, porque será muy exagerado, que lo rechaces por completo, pero tienes que poner el ojo visor automáticamente. Eso fue lo que me hizo salir a mí precisamente del calvinismo. ¿Por qué? Porque yo no veo congruencia entre el pensamiento y las Escrituras. Y cuando yo veo que un solo versículo intenta tergiversarlo, yo digo, aquí no hay algo bueno. Y me doy cuenta que cuando tergiversan un solo versículo, como usted explicó una vez, un solo punto del tulip se cae, se cae completamente el pétalo. Tú le arrancas un solo pétalo a la flor del tulip y se pudre la flor inmediatamente. Sí. Entonces, con un solo versículo que tú deshilaches, como tú tomas una tela y le sacas el hilo, con un solo que tú lo desbarates, se cae el sistema por completo. Entonces, con eso yo concluiría que debemos ser más bíblicos, debemos revisar más las Escrituras, debemos estudiar más el contexto. Sí, lo dijo fulano, amén, gloria a Dios, aleluya. Claro. Pero aunque lo haya dicho fulano, sea como los bereanos, vaya a investigar en las Escrituras si es así. Y yo creo que eso hace al pueblo de Dios estar más saludable con las Escrituras y así evitamos que todo viento de doctrina entre a nuestro sistema de pensamiento. Sí, las Escrituras claro, es el filtro por la cual nosotros debemos rechazar o aceptar todos los pensamientos. Amén. Yo creo que con eso sería mi exhortación. Exacto. Mira, ni siquiera estamos diciendo pues que ahora crean a nosotros, ¿no? O sea, que nosotros tenemos la verdad. No estamos diciendo eso, ya que ahora simplemente nos sigan ciegamente. Lo que estamos diciendo, hermanos, es, primero, estamos poniendo sobre la mesa diferentes argumentos. De repente ustedes han escuchado ya ese argumento de parte de otros. Estamos poniendo también otras explicaciones y usted, y solo usted va a sopesar qué es más plausible, qué es más bíblico, ¿no? A dónde le está guiando el Espíritu Santo de Dios. Y en segundo lugar, usted tiene que ser responsable en ir a estudiar la Biblia. No se quede pues con que ya yo escuché y él me convenció y así voy a creer. No, o sea, justamente por eso llegamos a estar donde esttábamos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, el responsable es el pueblo de Dios que no estudia, que no escudriña, que no son como los bereanos, ¿no? Entonces, no se queden con lo que les hemos dicho, argumentado, ¿sí? Sino, vayan a la Biblia. Estudien por ustedes mismos, pidan sabiduría a Dios, escudriñen la Biblia cada día y si ustedes hallan entonces que es bíblica la explicación, abrácenla, porque no lo decimos nosotros, sino porque la Biblia lo enseña, ¿ok? Claro. Entonces hay que prepararse mucho, esa es la exhortación que podemos rescatar y mucho cuidado, pues hay que filtrar todo lo que a veces uno escucha a un maestro en redes sociales y queda maravillado de repente por la retórica, por la oratoria, por muchos planteamientos allí y ya se vuelve un seguidor acérrimo y ya no escucha nada más. Entonces, hay que tener cuidado.
hay que filtrar todo con la palabra de Dios, y para eso dependamos mucho de Dios, dependamos de su sabiduría. Hermano, gracias por la invitación. Saludo también a los seguidores de tu canal y gracias por lo que estás haciendo. De verdad, hay que defender la verdad y hay que hacerlo con mansedumbre también, ¿no? Hay que hacerlo con una posición bíblica. Y bueno, te felicito por eso también. Que Dios te bendiga. Gracias, amado, por aceptar el conversatorio. Para mí un honor, de verdad, haber conversado con usted. Aprendo muchísimo. Me siento en paz porque no estamos solos. A veces uno se siente solo en la barca. Sí. Todo el mundo es calvinista y uno está solo. Yo a veces me siento solo, pero me siento en paz porque hay personas que están escudriñando las Escrituras, que están profundizando las Escrituras, sí, y están enseñando al pueblo de Dios. Yo creo que debemos estar apegados de hombres que quieran conocer las Escrituras y enseñarlas. Y yo le agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias. También le doy un saludo y Dios le bendiga muchísimo al público del Perú, de Lima, Perú, y no sé, de todas las partes que le sigan a usted también. Y Dios le bendiga bastante.